clase se refería a croquis y a todo eso. Ah, bueno. ¿Y cuándo es? ¿No saben? ¿Está en el programa o no? A Solamente nos nosotros, mandaron eso, un tipo video. un video, eh, Ah, pero no nos explicaron mucho, digamos, tenemos que hacer por nuestra parte. claro. Una pregunta, ¿yo aparezco en el video porque no me veo yo? Sí, estás. Sí, Si sí, apretas aparece. unos cuadraditos que van a aparecer abajo de tu imagen, arriba a la derecha, te vas a ver en todo lo grande. Ah, bueno. Bueno, este, ¿alguno cree que no sabe dibujar de los que están acá? Si te pueden solamente levantar la mano o abrir el Sí, micrófono, como... eh, o sea, lo básico. Bueno, en realidad, todos sabemos dibujar. O sea, nosotros en la infancia, una de las primeras formas de comunicarnos es a través del dibujo. O sea, con el dibujo intentamos por ahí empezar a interpretar nuestro entorno, dibujamos a mamá, dibujamos a papá, dibujamos la casa. O sea, por más que sean rayones así, garabatos, es una de las primeras maneras que tenemos de comunicarnos. O sea, básicamente todos sabemos dibujar. Después que empecemos a desarrollarlo o a profesionalizarlo, en este caso que es más por una cuestión de la carrera o artísticamente, eso ya depende de cada uno, pero en principio todos sabemos dibujar. Eh, por ahí capaz que nos empieza a dar, cuando empezamos a crecer, nos empieza a dar más vergüenza porque vemos otros dibujos, vemos otras cosas, eh, entonces nos da vergüenza mostrar lo que nosotros hacemos y esas cosas, pero en realidad es una cuestión de práctica y el dibujo termina siendo una representación de lo que nosotros entendemos del mundo, por lo menos. Eh, entonces es una manera de comunicarnos que es buena desarrollarla. Eso como introductorio. Después, en la carrera van a encontrar que hay básicamente dos tipos de croquis. O sea, está los croquis que se lo denomina más como croquis de ideación, que en 2 o 3 líneas intenta transmitir una idea. Y después están los croquis de registro, que son los que intenta representar lo más parecido posible para que nosotros a través de eso podamos trabajar sobre el proyecto o empezar a mostrar ya el proyecto de una manera más definida. No sé si se entendió la idea de croquis de ideación y croquis de registro. Ahí por ahí tendría que haber buscado, voy a buscar una imagen acá. Pero esto se me ocurrió recién. Como para mostrarles la diferencia entre un croquis de ideación. eh, a ver. Bueno, esta es la Oli, casa Mati, de... ¿te has compartido pantalla o algo? ¿Se me entiende o no? Ahí se muestra. ¿La ven en la pantalla o no? Sí, sí se ve. Sí, ahí se ve. Sí, se ve. Bueno, esta es la casa del arroyo. Es una casa que la van a estudiar en algún momento, pero el arquitecto que diseñó esta casa la representó de una forma muy simple. Ahora, bueno, para voy a...
La representó de la siguiente manera. Y su base. Porque esta casa está construida sobre un arroyo, entonces graficó el arroyo como una línea de esta forma. Luego la casa está construida sobre un puente. Y arriba está esto vendría a ser como la cubierta. Y como la losa. Y de esta manera ya representó esta casa. Esto es un croquis de ideación. Ahora le voy a mostrar de vuelta la casa. A ver. No sé si la ven ahí. Bueno, más grande. Acá. Bueno. Ya un croquis de registro sería como ya algo más parecido a esta imagen. Pero bueno, sí, esto es una imagen 3D, justo agarré una imagen 3D, no una imagen real. Bueno, y creo que el registro es lo que vamos a empezar a ver ahora. A ver. Otro creo que ideación. No me acuerdo cómo se escribe esto. Bueno, no sé cómo buscarlo. Pero no sé si se entendió la idea. ¿Se entendió, no, la diferencia más o menos? Sí, sí, se entendió. Es más que todo Sí. un esquema que transmite la idea. Bueno. Ahora vamos a pasar a lo que nos compete más a nosotros. Con el croquis de registro, bueno, es una manera de comunicar. Y en esto tenemos que intentar representar también la forma geométrica de los edificios y del entorno, porque el croquis no es solamente el edificio, sino también localizarlo en un entorno, porque los edificios no están en el aire volando, y después la arquitectura tiene que ver también mucho con el entorno físico, con el entorno cultural, el entorno político del lugar donde estamos interviniendo. Entonces, en el croquis también tenemos que representar eso. Bueno, una de las primeras en esta cuestión de conocer el entorno es recorrer el sitio. Ahora vamos a hacer como un recorrido virtual. Porque acá no. La idea era hoy también hacer un recorrido en el lugar, pero supuestamente hay tormenta a las 5 de la tarde. Primero recorrer el lugar. En este caso es la entrada de Ciudad Universitaria. El edificio que vamos a usar de ejemplo ahora es que es el edificio de campus virtual, en blanco que se ve acá, que es bastante simple para dibujarlo. Y en el recorrido, si bien primero deberíamos como buscar una posición en donde se puede apreciar gran parte del edificio para poder representarlo en un solo dibujo y no estar haciendo como un dibujo de cada fachada o eso. También se puede hacer, pero por ahí es mucho mejor si en un dibujo logramos representar toda la esencia del edificio. Bueno, recorrer el lugar y encontrar el lugar adecuado en cuanto a la visibilidad para ver. Después otro aspecto es también que indaguemos sobre los materiales que hay en el entorno. Bueno, acá no hay como mucha variedad de materiales, pero por ejemplo si el edificio está hecho de piedra o de madera, nos animamos a acercarnos, a tocar el material,
a conocerlo, inclusive dibujar en algún lado de cómo representar solo ese material, cómo dibujar la madera, cómo dibujar la piedra, ir haciendo como ensayos, y bueno, y tocarlo al material a ver cómo se siente frío, si se siente caliente, si se siente suave, si se siente rugoso. También, bueno, en cuanto a los olores, ir también identificando en cuanto a lo sensorial del espacio y del lugar. Bueno, eso en cuanto al recorrido y al reconocimiento del espacio. Bueno, luego hay que posicionarse, encontrar un lugar, que para mí esto es más o menos una posición que acá donde posicioné la cámara, es más o menos se aprecia el entorno y se aprecia gran parte del edificio y se entiende la idea del edificio. También capaz nos podríamos dejar más para abarcar más. Salió. Bueno, no importa, acá saqué una foto del. A ver, hay una foto ahí del edificio. Bueno, una vez que nos posicionamos en el lugar, es importante que por ahí no nos conviene mucho porque primero hay que buscar, si bien un lugar cómodo para sentarse a dibujar y eso, no está bueno que al principio nos sentemos en el piso, porque en el piso cambia nuestro punto de vista. Entonces cambiaría el punto de horizonte, la línea de horizonte, que ahora la vamos a ver cuál es. Sí. Es mucho mejor trabajar, por lo menos al principio, hasta que le agarremos la mano, estando parados. Porque esa es la altura que por lo general la gente está observando en el entorno. Anda que voy a servir un poco de agua. Bueno. Y una de las cosas que hay que observar primero es encontrar los límites del dibujo, porque si nosotros nos ponemos... ¿Están preguntando? Sí, ahí vamos a avanzar con la línea de horizonte. Pero un ratito más. Primero hay que encontrar, enmarcar. No, creo que Mati se clavó. Ahí está. ¿Se ve? ¿Se ve? Vale. Ahora sí. Este sería el entorno en donde nosotros estaríamos parados, ¿sí? Lo primero que tenemos que localizar es, bueno, los límites, como decíamos, y la mejor, o la manera más fácil, es encuadrar, que se le dice, ¿sí? Encuadrar básicamente como lo que hacen los fotógrafos, o lo hacen los artistas, los que básicamente marcan el límite con las manos. ¿De qué manera? A ver, voy a intentar dibujar acá la mano. Este es un intento de mano. Ahí marcamos como un límite, ¿no? Que vendríamos a intentar ser. El límite sería como este, ¿sí? No sé si se ve lo que estoy dibujando. Ahí estoy estableciendo un límite. Sí, se Este ve. límite, bien. Este límite vendría a ser el final de la hoja de nuestro trabajo. Entonces, todo este dibujo tendría que entrar así como está en nuestra hoja de trabajo. En este caso,
está como muy encima del edificio, estamos recortando el entorno, entonces capaz que sea mejor que cambiemos el encuadre. Podríamos buscar otro tipo de encuadre. Perdón, Mati, Sí. disculpa, Maximiliano García, creo que te llamas. ¿Puedes apagar el micrófono, por favor? Disculpa. Bueno, por ahí buscar un encuadre en el que entre el contexto del lugar, ¿no? Más o menos por ahí, o sea, nuestras manos deberían ser una cosa así. Las manos son gigantes. Entonces nosotros ahí ya empezamos a encontrar los límites. Por ahí podemos establecer, mira, justo nos da que el mástil de esta bandera es un límite, entonces ya establecimos un límite acá. Justo antes de empezar este pino es un límite. Y así vamos a encontrar un límite. Esto que encuadramos acá, lo tenemos que trasladar al papel, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir al papel. Bien. No. Bueno, nosotros, primero tenemos que tener como una... Uy, no me dejé dibujar. Tenemos que tener una superficie recta, que puede ser un cuaderno que sea de tapa dura, o tal vez una tablita recortada en donde nos entre, o sea, lo mejor al principio es tener una tabla o un cartón bien duro, que sea más grande que una hoja A4, capaz que una tabla de tamaño A3, y nosotros poder localizar la hoja en la tabla, de acuerdo a lo que queramos dibujar. Que lo podemos localizar en posición horizontal, bueno, o en este caso vertical, ¿sí? Bueno, y ponerle cinta que quede bien firme la hoja en la tabla. La posición de la hoja depende de lo que querramos mostrar, ¿sí? En este caso, si a la hoja la ponemos en esta posición, vamos a ver que vamos a tener como el edificio mucho más concentrado en el medio y vamos a tener poco entorno. Entonces lo mejor capaz que sea para esta situación, poner la hoja, pegarla en la madera, en una posición horizontal. Darle una cintita para que quede firme, no se mueva. Entonces acá vamos a poder dibujar el edificio y vamos a tener el entorno. Entonces vamos a poder apreciar más el contexto. Bueno, ahora vamos a pasar a medir el edificio. ¿Cómo hacemos eso? Acá estamos observando acá el contexto, el entorno, y estamos parados, nosotros acá, tenemos que medirlo. ¿Alguno tiene alguna idea cómo medirlo desde acá, sin sacar cinta métrica y nada? Se puede medir con los dedos o con un lápiz y vas marcando y lo trasladas a tu hoja, ¿puede ser? Claro, bien, exactamente. Nosotros vamos a estar parados. Vamos a estar parados. Y vamos a extender la mano al máximo extensión de la mano, del brazo. ¿Sí? Y con algún lápiz, con algún objeto de referencia, vamos a medir el edificio. O sea, nosotros vamos a estar parados acá, el edificio va a estar acá. Pero voy a apagar la capa de atrás porque...
Y acá nuestra vista, como nosotros tenemos vista cónica, se va a extender así, entonces la medida esta del lápiz de acá se va a trasladar a la medida del edificio de acá. Entonces desde acá lo vamos a ver como si fuera la altura de un capuchón de lapicera, pero nos va a servir de referencia como, no sé, una ventana o un piso del edificio. Ya me adelanté y hice, a ver unos dibujitos más. Bueno, ¿ves? Esto es como dibujada a la mano, vista desde nuestros ojos, cómo estamos tomando referencias acá. En este caso, ven el capuchón tomando el eje central del bloque del edificio. El capuchón entra como dos veces y media más o menos, no sé si se llega a notar en la línea de abajo. De altura el edificio vendría a tener esa dos y media, dos capuchones y medio. Esto es una proporción que debemos después adaptarla para pasarla a la hoja. Esto en un sentido, y después tenemos que tomar también la medida en el otro sentido del edificio. Siempre la mano bien extendida. Acá parece que está doblada esa mano, pero no. Tiene que estar bien extendida. Acá vemos que en el otro sentido entra un capuchón en esta cara del edificio, ¿ves? Ven desde este eje hasta este eje, entra como un capuchón, y en esta cara, en esta fachada del edificio, entrarían dos capuchones. Ahora esto tenemos que trasladarlo a la hoja. Esto es como una medida, o sea, ya tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente, la referencia de la medida del edificio. Y ahora vamos a ir a la hoja a intentar de alguna forma trasladar esto. Gracias. Esto nada. Bueno, ahora tenemos nuestra hoja. Lo primero que tenemos que localizar acá, este va a ser el primer problema que se van a encontrar. Una hoja en blanco es un problema. El primer problema que hay que superar, una vez superado ya todo va a ir como más fluido. Acá tenemos que encontrar primero dos ejes. Un eje vertical y un eje horizontal. El eje vertical va a determinar la arista del edificio. ¿Qué es la arista? Es esta línea que se la ve acá, no sé si llegan a ver el puntero. Esta línea que se ve acá que divide las dos caras. Si vemos en la enmarcación que habíamos armado, está esa arista casi en el centro de la hoja. Entonces vamos a identificar esto. Vamos a trazar una línea suave, algo que sea con color gris, como en el centro más o menos de la hoja. Un poco la línea larga. Esta línea va a determinar ese eje que se les marqué. Ahora hay que determinar el otro eje, que es el horizontal, que es la línea de horizonte. La línea de horizonte es prácticamente donde está el horizonte, pero en este caso tenemos un problema. En este caso el horizonte está perdido atrás de los árboles, atrás de todos los otros edificios de fondo, y no lo podemos localizar. Por lo tanto, hay como
se establece que el horizonte está a la altura de las personas, del ojo de la vista de las personas. Si ven acá, se ven un par de personas caminando, por lo tanto el horizonte, la línea de horizonte está sobre los ojos de esta persona. Pasa por los ojos de esta persona y va en este sentido. No sé si se llega a entender. A ver. Vamos acá. Acá están las personas. La línea horizonte pasa por acá. Bueno, en realidad pasa más recta, pero esa es la línea horizonte. Esa la tenemos que trasladar hacia el dibujo. ¿Cómo lo trasladamos? Esto es muy fácil. De acá hasta acá tenemos una proporción. Esta misma proporción la trasladamos hasta acá y hasta acá. Vemos que está dividiendo la hoja como en 1, 2, 3, 4 en 5 partes. Una quinta parte es la que corresponde a la línea horizonte. Entonces vamos a ver el edificio, la hoja acá. Esto. Entonces tenemos la hoja que dijimos que en 5 partes la dividía. Está dividida en 5 partes. Voy a dejar un poquito. Esta es la hoja, lo gris vendría a ser la tabla que nosotros llevamos. Y acá ya identificamos la línea de horizonte. Está un poco choca, no estoy muy acostumbrado a dibujar en la compu, pero va por ahí. Muy bien, nosotros ya habíamos identificado la altura del edificio. ¿Se acuerdan cuánto medía el edificio? Que habíamos hecho con los capuchones. ¿Cuántos capuchones medía el edificio de altura? 2,5. 3. 2 capuchones y medio. 2,5. Bien, 2 capuchones y medio. Entonces, vamos a marcar como una referencia, como que de acá hasta acá es un capuchón, esta misma línea, la trasladamos arriba, ya es el segundo capuchón, y el otro es como la mitad de este, entonces va a ser hasta por ahí. Tercer capuchón. Y después de ancho, ¿se acuerdan cuánto medía de cada fachada? ¿Cuánto era? 2 eran Frente. 4 capuchones de un lado, puede ser. Es en total, creo. Sí, eran 2. Uno de un lado y 2 de claro, otro lado. era un capuchón para acá, más o menos ahí. Entonces ahí ya tenemos otro eje más. Epa, por eso ahí. ¿Se va entendiendo más o menos como la idea de cómo? Si tienen dudas, pregunten. O, Sí, sí. el chat no lo estoy viendo, así que de última, mientras que no hace un montón abriendo los micrófonos, pregunten. Y del otro lado eran 2 capuchones. Bueno, ahí tenemos el otro eje. Ahí ya tenemos los límites, 2 límites del edificio. Capaz que acá yo me fui, hice muy grande la escala, por eso me está quedando muy grande el edificio. Pero capaz si hubiéramos hecho la proporción del capuchón más chico, el edificio no hubiera quedado mejor centrado en la hoja. Pero eso es por ir practicando y viendo cómo acomodarlo después. Bueno, acá tenemos... Una pregunta. Sí. Ah, no, creo que lo estabas por explicar ahora. No, porque yo te iba a preguntar que por qué habías marcado, digamos, en el segundo capuchón y no en el segundo capuchón y medio, digamos que es la altura máxima. Ah, No sé si me sí, entendés. sí. No, esta línea hice solamente una referencia para llegar hasta acá. ¿No? Ah, bien, pero en realidad la sería en altura el total capuchón y medio, en claro, los 2 capuchón y medio. claro, esa es la altura real, la que está gris acá arriba, gruesa, esa es la real. Claro, Lo otro era gracias. solamente
para armar el esquema de la estructura del edificio. Bueno, ahora tenemos un problema. Ya tenemos la línea de horizonte, tenemos el eje este vertical, el eje horizontal, que es la línea de horizonte. Tenemos un problema. Acá hay como un ángulo. Si vamos al edificio, ven que acá arriba hay un ángulo. ¿Cómo hacemos este ángulo? ¿Cómo lo trasladamos a la hoja? Bueno, hay una manera que es muy simple. A ver, voy a dejar de compartir, voy a volver a mi cámara para mostrarles. Dejar de compartir. ¿Me ven ahí? Sí. Lo que se hace es recortar un pedacito de papel, más o menos de este tamaño, y se lo dobla para intentar formar un ángulo. ¿Ven? Este ángulo que se ve acá, de la misma forma que estiramos el brazo para medir el edificio, si el brazo viene estirado, vamos a copiar el ángulo de la punta del edificio, de la arista principal del edificio. ¿Sí? Ahí yo hice unos grafiquitos, vuelvo a compartir. ¿Se ve la pantalla ahí o todavía no? Sí, se ve. Bueno. Sí. Acá hice como un grafiquito de una mano apoyando. Esto azul vendría a ser el papelito rosado que tengo. Buscando el ángulo, doblamos el papel y lo doblamos para que quede firme el papel, para que no se mueva ese ángulo. Y copiamos esta línea roja que se ve ahí. Bueno, después, ¿qué hacemos? Ese papel lo apoyamos en la hoja de trabajo. A ver si... Lo apoyamos directamente en la hoja de trabajo. Vamos a ver si puedo correr esto. Así. ¿Ves? Esta vendría a ser mi mano. Una pregunta, ¿el papel se dobla cuando lo apoyamos, digamos, extendemos la mano viendo el edificio o ya lo doblamos antes? Y Claro, ahí calculamos. Claro, cuando extendés la mano, copias la línea y lo vas doblando ahí, intentando copiar lo mejor posible la línea, el ángulo ese. Vas buscando dónde coincide el ángulo del papel con el ángulo de la imagen, ¿o no? Claro, con el ángulo del edificio. Bueno, O sea vez que sí. siempre que hagas un plano tenés que tener un papelito. Sí, el papelito en realidad es al principio hasta que nos empecemos a acostumbrar a entender las proporciones. Una vez que entendemos mejor las proporciones, cada uno va a encontrar como su técnica para encontrar esa línea, ese ángulo. ¿Sí? Sí, gracias. Es hasta que vamos agarrándole la mano. Entonces, bueno, acá se ve que se da la mano, acá apoyándose, apoyamos el punto del ángulo, lo apoyamos justo en la altura máxima del edificio. ¿Ves? Ahí. Lo tenemos, al papelito un ratito ahí. Así que vamos a hacer esto. Y bueno, y copiamos esa línea, la extendemos. La extendemos esa línea. Ahí. La extendemos hasta que llegue a la línea de horizonte, o justo se corta el... Bueno. Pero en realidad esta línea que estamos extendiendo corta hasta la línea de horizonte, que está acá. ¿Ves? Ahí en ese punto rosado, cortó. En este caso sale de la hoja, no importa, ustedes dibújenla igual, dibujen la madera que están teniendo ahí como superficie de apoyo, dibújenla igual, estiren la línea de horizonte sobre la madera. Y marquen los puntos, las líneas. Eso sería marcar los puntos de fuga, ¿no? Claro, estos son los puntos de fuga. El otro lado, y el otro lado estaría, acá no me deja dibujar porque ya me corta el lugar de trabajo, pero
estaría más o menos por ahí, no sé si llega a... Bueno, ahí ya sacamos el papel, ¿ven? Y ya quedó marcado ahí, ya tenemos marcado, más o menos, ya está casi listo el bloque del edificio. ¿Sí? Y acá hay una cuestión. Si ustedes se fijan, la línea de horizonte, que está acá, no está justo donde termina la punta de abajo del edificio, ¿no? Está más o menos hasta por ahí. Ahí pasa la línea de horizonte. ¿Sí? Por lo tanto acá, cuando vamos al dibujo, está un poco más alto. Por lo tanto, en realidad, deberíamos bajarlo un poquito más a la altura del edificio. No sé si entiende lo que estoy diciendo. Sería bajar más la línea del horizonte, ¿o no? Claro, en realidad subirla. ¿Sí? Porque acá nosotros medimos la altura total del edificio, es de acá hasta acá, ¿no? O sea, sería que En realidad la línea de horizonte está pasando por acá. que coincide el fin del edificio con la línea del horizonte, ¿sería? Claro, claro. Hay que reacomodar la línea de horizonte. Esta sería la línea de horizonte real. Real. Y el punto de fuga sería acá en real, ¿sí? Esto lo acomodamos una vez que ya tenemos todo emblocado del edificio. Y ¿por qué hacemos esto? Porque esta arista de acá tiene que ir hasta la línea de horizonte. Hasta el punto de fuga, perdón. A partir de ahora, a partir de esta etapa del dibujo, todas las líneas van hacia el punto de fuga. Vamos a hacer en otro color. Todas las líneas que hagamos sobre el edificio van a ir hacia hacia el punto de fuga. Hola, Matías. Sí. Perdón, no te entendí cómo sacaste la línea de horizonte, la segunda línea de horizonte. No te entendí, perdón. No hay problema. Vamos acá como si estuviéramos en el lugar. Nosotros dijimos que la línea de horizonte está sobre la altura de los ojos de las personas. Sí. Entonces, una capa limpia. Esta es la altura de los ojos de la persona. Acá está la línea de horizonte. Si vos te fijás, el eje central que marcamos en el edificio no termina en la línea de horizonte. Termina un poquito más abajo. ¿Entendés? Sí. Entonces por eso nosotros corrimos esa línea de horizonte y marcamos como esta la línea de horizonte definitiva. Esto es una técnica nada más, o sea, hay gente que lo va a explicar de otra forma, pero yo por lo menos lo hago así. ¿Sí? Okay. Entonces, porque primero nosotros como que marcamos esa línea y ahora es como que le estamos ajustando para que quede el edificio a una escala más real. ¿Sí? No sé si llegó a entender. Sí. Volvemos al trabajo. Bueno, bien. Todas las líneas que salen del edificio, que están en el edificio de forma
horizontal van hacia el punto de fuga. Este eje que estaba abajo del edificio, que desde acá sale hasta el punto de fuga. El punto de fuga, que lo tendríamos más largo en este sentido, va hasta acá. Y no sé si se van dando cuenta, nosotros acá ya está el edificio armado. No sé si ya lo identificaron el edificio. Acá ya tenemos la silueta del edificio. Claro. Tenemos la silueta del edificio construida. Y la línea de horizonte, como dijimos, siempre está a la altura de las personas, entonces, si dibujamos a alguna persona acá, siempre sus cabezas deberían estar a la línea del horizonte. Sí, por más que esté más lejos, ¿ves? Claro. Hacemos más chiquita la persona, pero la cabeza siempre está en la línea de horizonte, ¿sí? Eso es muy importante. O si hay una persona ya acá casi en primer plano, ¿ves? También la cabeza la tiene ahí en la línea de horizonte. Bueno, algunas personitas. Bueno, ahora hay que empezar a... Bueno, me faltó marcar el eje este. Ahora hay que empezar a identificar los otros aspectos del edificio. Bueno, en este caso no tenemos como ventanas y esas cosas, pero si vamos a la imagen, sí, bueno, sí tenemos acá uno como un vano acá, ¿sí? Y acá hay como, bueno, está la planta baja, que está libre, y solamente está cerrada con vidrio. Bueno, de la misma forma que nosotros identificamos las medidas del edificio extendiendo el lápiz, el brazo y midiendo con el lápiz, vamos a ir encontrando también referencias, ¿sí? Para construir esas aberturas. Por ejemplo, este espacio, poner que sea 1/3 del capuchón, entonces lo trasladamos al dibujo. El capuchón era este, entonces 1/3 sería más o menos por ahí. Dejamos simplemente una marquita, vamos de vuelta acá, identificamos. También, bueno, la ventana es como tiene un poquito menos de 1/3. Identificamos por ahí. A ver, por acá. Estoy saltando. Cuando vamos a medir la ventana, por ejemplo, cuando vamos a buscar la medida de la ventana, lo que nos conviene hacer es imaginar unas líneas invisibles que van marcando la línea horizontal superior de la ventana, que vaya llegando hasta el eje central, hasta este eje, ¿ves? Marcamos. Y acá tomamos la medida del capuchón, sobre este eje. No sobre el eje de atrás del edificio, porque a medida que se va alejando, a medida que la ventana sea más larga, la medida nos va a quedar más corta. Entonces siempre nos conviene tener de referencia este eje, ¿sí? ¿Entendí esa parte? Si no, la repito. Sí, pero las líneas las tendremos que tomar con la misma inclinación que tiene la línea de arriba, ¿cierto? Claro, pero solamente tomamos las referencias sobre la línea horizontal. Solamente para las referencias. ¿Sí? A ver cómo lo explico. ¿Por qué? Porque después cuando trasladamos al papel, el capuchón
el cuarto de capuchón lo tomamos ahí y marcamos puntos. Para generar la ventana, hacemos estas líneas, como también de referencia suavecitas, que estas van hasta el punto de fuga. Se me fue el carajo. A ver cómo se va. A ver, se me va el lápiz. Va hacia el punto de fuga y este también va hacia el punto de fuga. Y ahí ya vamos a identificar dónde está la ventana. Que va a ser hasta por ahí. ¿Sí? Esto en verde es como una línea de referencia. Lo mismo con el nivel de abajo, que es como que corta el volumen blanco se corta y se va a la línea hasta el punto de fuga, y para el otro sentido igual se va a la línea hasta el punto de fuga, y ahí ya tenemos como unas referencias que nos van a permitir a seguir construyendo el edificio. Acá ya podemos marcar la ventana. Ya puedo marcar el volumen. Bueno, vamos a simular que acá hay otra ventana grande. ¿Sí? Les quiero contar otra cosa. Tengan en cuenta que todo va a línea, iría también hasta el punto de fuga. Y lo que va acá. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Digamos, la línea de la base del edificio, la que está abajo del punto de la línea de horizonte. Perdón, se escucha todo cortado. Hola. Sí. Sí, Bueno, la línea de abajo de la de horizonte, digamos, la de la base del edificio, ¿cómo, digamos, mediste lo que... ¿Cómo mediste ahí? ¿Cuál? ¿La línea que hicimos al último? ¿La de horizonte al último? Sí, esta, la de abajo, sí. ¿Cómo sé si no es más alta, o sea, tiene más ancho o menos? Con el capuchón. O sea, medimos. Con el capuchón. Claro. Con el capuchón de la lapicera, tomamos la referencia y lo trasladamos a este eje central. Sí. A este eje de acá. Bien. Lo trasladamos y tomamos la referencia ahí. Bueno, gracias. De nada. Bueno, acá tenemos una ventana. Pero la ventana adentro también tiene un volumen. O sea, no es que solamente un cuadrado. Acá parece como un cuadrado pegado en una superficie. Acá debería salir una arista que también, para darle profundidad a esa ventana, que también tiene que ir al punto de fuga que está en el otro sentido. El punto de fuga que no alcanzamos a ver, en este caso, se tiene que trasladar hasta allá. Bien así. Esto para explicarles, y ahí ya le dimos profundidad a esta ventana. Esto para explicarles que todas las líneas tienen su punto de fuga. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se construyó el hueco ahí? Todas las líneas, esta línea tiene punto de fuga, va hacia el punto de fuga, esta línea va hacia el punto de fuga, esta va hacia el punto de fuga, esta. Básicamente así. Si acá tenemos más ventanas, todas van hacia el punto de fuga. La clave es respetar el punto de fuga. Esa es como la clave para poder encontrar bien la estructura del dibujo. Matías, Sí.
Una pregunta, yo, o sea, no entiendo cómo sacaste conclusión, por ejemplo, de que esa ventana grande iba ahí. O sea, porque no te guiaste de ningún eje, nada de eso, por eso te pregunto. ¿Cuál ventana? ¿La chica La esta? ventana grande, esa. ¿Cómo? Sí, en realidad esta ventana, en realidad Sí. la puse de forma de ejemplo para mostrarles cómo darle profundidad. No, la puse al azar, no es que calculé nada. Ah, bien, pero si fuera el caso, por ejemplo, que hubiera una ventana, Claro. ¿cómo calculas? Bueno, de la misma manera con el capuchón, vos en el edificio real medís cuántos capuchones tenés desde el eje central hasta la ventana, ¿ves? Ah, de Acá. 10. Sí, sí. ¿Entendés? Sí. Poner que tengas un cuarto de capuchón. Chau, después lo trasladás al dibujo y desde la línea del eje hasta el cuarto de capuchón, dibujás la línea horizontal de la ventana, vertical, perdón. Lo mismo para la otra línea vertical, o sea, ves cuántos capuchones de acá hasta acá, ¿sí? Y baja la línea. Y después todas las otras líneas horizontales van todas hacia el punto de fuga y ahí te va a cerrar el cuadrado. No sé si se entendió mejor ahí. Sí, sí, gracias. Entendí. Cualquier duda sobre las proporciones o cómo ordenar el dibujo, se acomodan esto, teniendo de referencia lo del capuchón. Bueno, a ver, continuemos con la construcción de acá del edificio. Ahora volvemos a ver cómo era. Una cosa, acá. Bueno. Bueno, acá ya tenemos más o menos, mira, si la apago las otras capas, más o menos está armado como los límites del edificio. Y esto como que no tiene muchas ciencias este edificio, es muy simple. Ya podemos ir como armando lo que es lo del contexto. Bueno, si ven, acá hay como una rampa. Parece que inicia desde acá. Esta rampa no es como es cruzada, no sigue ninguna línea de punto de fuga, tiene como otro punto de fuga y esto capaz que se puede construir más con intuición. Esa rampa se ve ahí. Y como verán, la planta baja está como metida más para adentro, ¿sí? Entonces este eje que le armamos acá, no sé si se puede ver, este eje que está acá, está mal, ¿sí? Si nos acercamos a la imagen, vemos que ese eje está trasladado a la izquierda un espacio cortito. Entonces, con intuición, o porque ya es muy chico, capaz que si lo hacemos con capuchón es despreciable, pero también lo podemos hacer muy a ojo. Entonces, este eje lo tenemos que trasladar hacia acá. Un poquitito, trasladamos. Otra cosa que les voy a decir, cuando hagan croquis, no usen la goma de borrar, para nada, o sea, no. La goma de borrar no se usa, la tiran, la devuelven, no sé si devuelven la plata en la librería, pero no la usen, porque todas estas líneas de referencia que los vamos dibujando nos va a servir para ir aprendiendo sobre nuestro desarrollo, de cómo vamos nosotros construyendo el edificio, y en los primeros dibujos está bueno mantenerlos para que los tengamos de referencia
y que vayamos aprendiendo de eso. Entonces, acá ese yo lo voy a dejar, no lo voy a borrar. Lo Yo no mismo pasa entendí con el... por qué desplazaste esa última línea del eje. Mira, a ver, vamos a ver la foto. Porque tenía profundidad la parte de abajo. Claro, la parte de abajo está como retirado de frente, hay unos metros hasta la pared de vidrio esta. Entonces, si nos acercamos un poquito, vemos que el eje este que venía de abajo se corta y se corre, ¿ves? Y sigue bajando por acá. No sé si Sí, llega... ya entendí. ¿Eh? Es para darle ese efecto de profundidad, tenemos que hacer ese desplazamiento. Si observa, mira, justo ahí se ve el otro eje de atrás, que también está corrido, está re pixelada esta foto, pero se llega a ver un poquito ahí, y está como corrido. Por lo tanto, también vamos a tener que correrlo hacia atrás. Correrlo un poquito. Y generar la línea que divide el límite de la ventana con el piso. Y esta línea, ten en cuenta que debería continuar hasta el punto de fuga. ¿Sí? Bueno, ya va tomando un poquito más de forma el edificio. A ver. Matías, Ya va. Sí. ¿y cómo tomaste de referencia la profundidad? Lo mismo puede ser con el capuchón, o si es muy chica la referencia, como, claro. como en este caso, lo hacemos medio a ojo. Total, Bien. es medio, ¿no? Si ya es un retiro muy grande, sí, ahí usa el capuchón para no errarle a la proporción. O sea que más o menos ojo, digamos, hacemos eso. Sí. Gracias. Bueno, ven, acá ya el edificio ya tiene más forma. No sé qué aparece. Acá. Como ven, acá ya tiene más forma. Si bien es solamente como la estructura del edificio, la estructura gráfica, ¿no? Ya va tomando más forma. Ya, antes era solo un cuadrado que no se entendía qué era, ahora más o menos se entiende que es como un bloque. Vamos a continuar agregándole detalles que le van a ir dando. Bueno, a ver si me llevan un poco. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos acá? Bueno, la ventana. En la parte de arriba que tiene como... Se nota la diferencia, parece que cambia de material, no sé si se ve. Una transparencia, sí. Es que en realidad el edificio termina acá y esto es como una terraza que la fachada la elevaron, como una fachada con metal micro perforado, se ve como translúcido. El reflejo, sí. Claro. Entonces, bueno, eso con esto también lo mismo. Mira, si ven, acá se identifica como está dividido en 1, 2, 3, 4, 5 el bloque blanco. Es la estructura de la fachada, está como en 1, 2, 3, 4, 5. En realidad esto es piel. Cuando le agregan una estructura de esta forma, se le denomina piel. O sea que esa parte donde parecen ser, no sé, vidrio, sería medio capuchón, ¿no? Acá abajo, claro, sí. No, arriba. Arriba, claro, sí. Si te fijas, tiene como más o menos la misma altura que la parte de abajo, sí. Podría ser. No, ya aparte sacando la cuenta, porque si hay o sea, todo mide 2,5, y bueno, y hay 4, hay 5, o sea que son 2 capuchón y medio. La parte de arriba es medio capuchón. Claro. Claro. Vamos a limpiar un poco esto. Si nos fijamos, la parte blanca está dividida en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por ahí podríamos usar eso de referencia. Okay. Sí. A ver. Ahí. Una pregunta,
En la parte del frente, donde dice UNICE, la parte que digamos que no es de vidrio, que es así como me translúcida, va hasta el fondo, o sea, hasta el último, en la parte del frente. Ah, sí, llega hasta el último. Es un cubo perfecto. O sea, ahí, en esta línea, estaría como la parte translúcida esta que hablábamos. Y ahí ya podríamos, más o menos, ya con esa línea nos sirve de referencia para hacerle, bueno, le hacemos el dibujito de la UNC. Sí. Acá preguntan si los puntos de fuga lo hiciste en la forma que doblaste la hoja, o de dónde lo sacaste. ¿Cómo, perdón? Que si los puntos de fuga los hiciste de la forma en la que doblaste las hojas, la hoja, o de dónde lo sacaste. Te preguntan. Claro. Claro. Cuando nosotros ponemos las hojas, a ver, volvemos. Ahí está. Nosotros apoyamos el papel sobre la altura máxima que le habíamos calculado con esa forma de proporción, estiramos una línea fina, suave, hasta chocar con la línea de horizonte. ¿Sí? Ese encuentro entre la línea de la arista esta y la línea de horizonte es el punto de fuga. Lo mismo en el otro sentido, solamente que acá me lo cortó, porque me cortó la hoja de trabajo. ¿El dibujo? Me cortó pero este mismo punto de fuga está por acá. No sé si se entendió la pregunta. De esa manera fue el traslado que hicimos al... Sí, se entendió. Gracias. Bueno, y este edificio, bueno, mucha más complejidades no tiene. Capaz que le podríamos agregar unas ventanitas como para... ¿Cómo agregamos los árboles, por ejemplo? Árboles. Bueno. Ahí en el frente. Los árboles no tienen que ser una mancha negra, ¿sí? No tiene que ser una mancha negra que tape el edificio. O sea, el árbol va a trabajar más como para mostrar cómo está trabajando sobre el contexto del edificio, pero no para taparlo. Por más que acá veamos que el árbol como que tapa esa parte, no hagamos una mancha así, negra, porque por un lado, este árbol va a llamar mucho más la atención que el dibujo y va a tapar la arquitectura, que es lo que queremos observar y estudiar nosotros. Entonces, ese árbol no tiene que ser un impedimento visual. Acá me están faltando como los parantes de este. Y ahí se nota que va... ¿no? Bueno, vamos con los árboles. Lo mejor es que sea algo suavecito, capaz que con otro lápiz más suave ir armándolo. Capaz yo por ahí lo hago como con puntitos, armo como la silueta y listo, más o menos, chao. Suavecito, nada más, sin... Por ahí, si queremos, podemos trabajar la sombra de los árboles adentro, hacerlo con sombritas. Entonces, ya tiene como más volumen. Vamos a ampliar esto.
No sé si se va a notar. Y los árboles por lo general no van a la línea de horizonte porque tienen un crecimiento desparejo. Al menos que sea una fila lineal de árboles, que sean, no sé, pinos que estén plantados de forma lineal. Entonces ahí sí ya deberían ir hacia la línea de horizonte. A ver si me sale. No. La línea de horizonte. Entonces irían sobre la línea de tierra, digamos. Sí, pues, o donde lo encontremos, porque si tenemos un árbol cerca, lo tenemos que el tronco acá, Sí. lo vamos a tener así. ¿No? O sea, sería más o menos donde nosotros lo vemos. Claro. Es localizar la base del árbol. Vos donde lo localizás, ahora, este árbol tiene la base justo abajo de la rampa. Entonces vamos al dibujo. Sí. Está la rampa, ¿ves? Marcamos con un puntito la base del tronco y de ahí empezamos a levantar el árbol. Y ahí ya tenemos el otro. A ver, ¿dónde? ¿Podés poner de vuelta el otro? Ahí está. Quería ver bien. Acá hay como otro arbolito, más chiquito, que también más o menos la base está por ahí. Tiene como dos troncos que se marcan fuerte y después chiquito. Chao. ¿Ves? Okay. Y ir viendo las alturas del árbol. Eso sí, ¿ves? Que la copa de esto llega hasta más o menos donde está la letra de la UDC. Entonces, también, que el árbol este crezca por ahí. También ir viendo las proporciones. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, acá ves, tenemos también los mástil, tenemos la gente caminando, bueno, tenemos vehículos, tenemos... Si bien esto todo el entorno hay que armarlo, pero nunca tiene que opacar la construcción del edificio, como el ejemplo que vimos de los árboles. O sea, tampoco hagamos personas que sean todas negras, que sea una mancha así, porque también va a llamar mucho más la atención el dibujo ese que la arquitectura. Tampoco hagamos las personas palito, eso no va. Porque, ¿cuál es el objetivo de dibujar el entorno y el objetivo de dibujar las personas? El objetivo es darle escala al edificio, ¿sí? Porque si el edificio lo dejamos sin árboles, sin personas, parece que fuera un cubo, podría ser un cubo Rubik, podría ser una caja, cualquier cosa. Pero si lo dibujamos al lado de una persona, cambia la relación con el objeto y la escala. A ver, por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer como un... A ver. Si nosotros acá dibujamos una persona teniendo en cuenta la línea de horizonte, perfecto, parece un edificio. Si dibujamos una persona más grande, no salió. Una persona más grande va a ser como que en una caja. Ahí está apoyado en una caja. ¿Entiendes? O si lo dibujamos más por ahí, ya va a parecer que es como, no sé, una heladera. ¿Se entiende? Ese
principal función de dibujar las personas es darle una referencia de escala al dibujo, ¿sí? Por eso es importante que también tengamos la proporción en cuenta esta cuestión de que la persona mantenga la cabeza sobre la línea de horizonte. Bueno, ¿qué más teníamos? Teníamos, bueno, los árboles, ¿qué más dijimos que teníamos? Uno son que acá. Volvemos a ver acá el... Bueno, ¿qué más tenemos acá? Bueno, acá vemos que tenemos una vereda, que la vereda también como que sigue hacia los puntos de fuga. Acá va como viene la rotonda. Acá viene como también la otra vereda. ¿Veis? Como que le vamos agregando más valor al dibujo. Así podemos dibujar como los árboles por atrás. En esquemático puede ser. ¿Qué más tenemos? Tenemos mástil, acá hay como unos mástiles que toman, bueno, si bien acá hay como un arbusto. Vamos a hacer así esquemático. Acá viene un mástil que llega hasta por ahí más o menos. Sale de acá. Opa. Oh. No me estaría saliendo. Bueno. Bueno, ahí hay un mástil. El mástil, acá hay otro. Parece que con la bandera. ¿Qué más tenemos? Tenemos la iluminación. Una pregunta. Sí. El primer mástil, digamos, el que está al lado de la facu, ¿está sobre el eje horizontal o no? Sobre el vertical. No entiendo la pregunta. No, es sobre el horizontal, si no me equivoco. O sea, pregunto para tener más o menos idea de cuánto mide el coso, el mástil. Ah, claro, sí, lo medís igual con el capuchón. Claro, sí, ¿Sí? pero bueno, yo no Sacás una sabía. referencia, ¿ves? Y ves hasta dónde llega el edificio. Bien. ¿Entiendes? Si vamos Sí. acá, ¿ves? En realidad yo lo hice muy bajo el mástil, ves que el mástil está más arriba. Bueno, Claro. eso. Bien. Cuidado, más arriba. Tiene que subir un poco más. Por ahí, y esto igual. Por ahí. Y acá iría la bandera como colgada. Creo que lo que ella quiere preguntar es si el comienzo del mástil coincide con la línea de horizonte. Claro. Ah, bien. Gracias. Claro. No, No, la línea de horizonte, ves que va. A ver, ¿dónde la dibujamos? ¿No? 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 Acá. ¿Ves ahí donde está la línea de horizonte? A ver, por acá. La línea de horizonte
está por ahí. ¿Se entiende? El mástil, como está más cerca, queda por acá, la base. Si ustedes se fijan en el dibujo, el mástil no empieza en la línea de horizonte, ¿ven? Empieza más abajo, por acá debería empezar. ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias. Y también como es un objeto del entorno, es también un poco media ojo las cuestiones del entorno. Lo más importante es que el edificio sí esté bien a escala, sí corresponda con todos los procedimientos que hemos ido trabajando. O sea que las rotondas y todas esas cosas, no hace falta que estén a escala. Y no, o sea, al principio está bueno que solo practiquen con el edificio, ¿sí? Después lo otro es con práctica, vos le vas a ir como identificando por dónde ponerlas, dónde no ponerlas. Es todo con mucha práctica. O sea, la técnica que ustedes tienen que ajustar es cómo emblocar y cómo armar el edificio. A ver, profundizando un poco en el edificio, yo acá ya puedo dibujar una persona ahí. Personitas ahí, ejes bien suavecitos, que no sean... ¿Cómo dibujas a las personas? O sea, ¿cómo es el dibujito? No se puede ver bien. ¿O qué dibujo se usa para representar a una persona? Bueno, vamos a ir a una nueva, vamos a hacer personitas. Porque por lo visto es como que tienen una técnica, o sea, dibujan... Sí, en realidad es como práctica. Lo que conviene hacer es, ustedes busquen en revistas o lugares o imágenes, impriman esas imágenes o bueno, recorten las revistas y arriba le ponen un papel manteca o un papel vegetal y van practicando. ¿Por qué a eso? Para que entiendan las proporciones del cuerpo humano. O sea, con práctica ustedes ya pueden ir como teniendo una intuición del cuerpo humano. Hay distintas técnicas, puede ser esta, puede ser otros que le dibujan en medio así. Eso ya depende de la práctica que vaya teniendo cada uno. Hay otros que no sé, ya te lo hacen con ropa, hacen la ropa así. Más elaborado, con el sombrero. Y eso también está bueno, de que vayan practicando las personas en distintas situaciones también. O sea, sentados, esa imagen que les digo, busquen personas sentadas, paradas, saltando. Leyendo un libro, o haciendo ejercicio, corriendo. Es cuestión de práctica, ¿sí? Y es entendiendo las proporciones. No sé si alguna vez vieron el dibujo que hace Miguel Ángel, que es de las proporciones humanas. Que el humano igual tiene una proporción, como el edificio, que la figura de Miguel Ángel es una cosa así. No sé si la vieron. Está como marcada en un círculo. Y como que te muestra la proporción de cuántas cabezas entran en el pecho. Cuántas cabezas entran en las piernas. O sea, la biología igual sigue ciertas proporciones. Las plantas, las flores, todos tienen proporciones. Eso está bueno también estudiarlas para ir perfeccionando nuestros dibujos.
no me acuerdo bien cuántas cabezas entraban, pero eran como 2,5 acá, las piernas igual, 2, los brazos igual tenían. Eso como proporciones generales del cuerpo humano. Está bueno que también se puedan dibujar figuras humanas en distintas situaciones, bueno, como les comentaba recién, saltando, cantando. Porque también eso está bueno, agregarle usos, porque, por ejemplo, este edificio, si yo, a ver, vamos a volver al dibujo. Uy, las personitas no se me dejen. Ahí no. Si yo a estas personas las hago así, que están ahí nomás, parece que solamente están paradas, pero si de repente pongo una persona, dibujo acá de frente, una persona corriendo, una pelota, el otro acá, entonces ya doy la sensación de que ese espacio pasan distintas actividades, que no es solamente estar parado y caminando, o sea, o si pongo más gente acá amontonada, no se amontonen porque, bueno, hoy no se podrían amontonar, pero más gente amontonada acá y otro por acá, con una guitarra, entonces ya doy la sensación de que ahí también pueden ocurrir actividades culturales en ese edificio, que pueden haber actividades deportivas, sin la necesidad de estar poniendo edificio deportivo, edificio cultural. Entonces ya con unos simples dibujitos mostramos las actividades que ocurren en ese edificio. Bueno, no sé qué otras dudas más tienen. Hola Matías. Sí. Te hago una consulta. Sí. En el hipotético caso de que el edificio no sea tan ortogonal y que tenga alguna curva o algo así, ¿cómo se dibujaría? Bueno, la cuestión de las curvas es también construirla con referencias. A ver, ¿cómo podemos hacer? Vamos a hacer eso. A ver. Ahí vuelvo a compartir. Hoja. Por ejemplo, un iglú. Vamos a hacer un iglú. Un iglú, si lo miramos de arriba, en el redondo, acá tiene una altura, tiene un largo y un ancho, que conforman como un cuadrado dentro del círculo, ¿no? Eso ya es una referencia. Entonces, cuando nosotros tengamos nuestra línea de horizonte, nuestro eje acá, podríamos construir en el piso ese cuadrado que vaya la línea, ¿no? Que vaya hasta ahí, llega hasta ahí. Entonces acá ya tenemos una referencia. Entonces si nos plantea, si esta no somos nosotros y lo observamos desde acá, estaríamos en esta posición, ¿no? Vemos que en el piso se figura esta curva. Entonces trasladamos como esa curva de esta manera. ¿Sí? Y ahí ya empezamos a construir el iglú. Después vamos también como a identificar la altura, cuando nosotros observamos el iglú ahí, con el capuchón, vamos a identificar la altura del iglú. La trasladamos. La altura, ponerle que llegue hasta acá. Entonces, más o menos le vamos hablando. Entonces, no sé si va entendiendo. Ya si el iglú tiene aberturas, ¿no? Identificamos con esta línea de referencia dónde estaría la abertura.
Desde acá. Cuando construyen esta línea, acuérdense que es un iglú, entonces como que se va corriendo la abertura. Y forma otro. Y ahí ya tenemos una abertura. No sé si se entendió, ¿no? Es todo construir referencias sobre lo que es, sobre figuras más simples. O sea, cuando tenemos una figura compleja, buscar la manera de hacerla más simple a través de, bueno, de formas más regulares. Bueno, no sé si están teniendo más dudas. ¿Qué le está pareciendo esto? ¿Es aburrido? ¿Divertido? ¿Ya quieren Matías, dejar la ¿tengo una carrera? consulta? Sí. En el dibujo vos mostraste que la línea de horizonte estaba dada por la vista, por las cabezas de las personas, ¿no? En el caso de que el horizonte sea visible, ¿cómo se dibujarían las personas? Igual, las personas siempre sobre la línea del horizonte. Porque estamos teniendo en cuenta que nosotros estamos parados a la misma altura que las personas cuando estamos dibujando. Pero en el caso de que, por ejemplo, el dibujo sea desde un helicóptero, ahí ya cambia la perspectiva. Y en ese caso, de estar arriba de un helicóptero, ahí ya tenés más puntos de fuga, no tenés solamente 2 puntos de fuga, ¿sí? Ahí ya tenés, me parece que son 1, 2, 3, parece que ya son 5 puntos de fuga, no me acuerdo. Pero observándolo desde arriba, ya es otra perspectiva. Al principio estos dibujos que hacemos están armados desde ese punto de vista. A ver. En cuanto al punto de fuga, un edificio, si nosotros nos paramos en la lista del edificio, en este caso hicimos un ejemplo con un dibujo de 2 puntos de fuga. Este bloque que estoy dibujando acá está teniendo 2 puntos de fuga. Uno acá, otro acá, y que va así. En el caso de que miremos la fachada de frente, no vamos a tener punto de fuga, porque vamos a tener la fachada de frente. ¿Sí? Bien primitivo esta casa. Y en caso de ver una vista interior, ahí tenemos un solo punto de fuga. Por ejemplo, si es una casa con un living, el punto de fuga está en el centro. Entonces acá vamos a tener el sillón, y la línea del sillón va hacia el punto de fuga. Tenemos un televisor acá, el televisor va hacia el punto de fuga. Hacia acá, ¿ven? Hacia acá. O sea, depende de la perspectiva que estemos, va a estar el punto de fuga. Bueno, y si estamos en un helicóptero, como te decía, vamos a ver edificios de esta forma, que el punto de fuga va a estar acá abajo. Entonces lo vemos desde arriba, todas estas líneas van a ir hacia el punto de fuga. Si otro edificio acá va hacia el punto de fuga. Y las personas, lo mismo, o sea, desde arriba lo vas a ver como, le vas a ver la cabeza, le vas a ver los bracitos y se salen las plamitas ahí. Depende todo de la posición que tomemos para dibujar. Pero al principio se toma que tengamos esas referencias. Eso. No sé si se entendió la explicación. Sí, sí, perfecto. Bueno, no sé, ¿qué les parece la carrera? ¿Se están entreteniendo? ¿Les parece aburrida? A mí me está encantando la carrera hasta ahora. ¿Sí? Qué bueno que les guste.
Me está dando más razones para seguir estudiando. Muy bueno, no encuentro dónde quedó lo que Yo arranco en marzo, pero todavía, o sea, estoy re entusiasmado de estas cosas, me remotivan. ¿En marzo? Sí. ¿Ya hiciste el cursillo? Sí, yo también lo arranco en marzo. No, en marzo es... Una parte arranca en marzo, sí. sí, claro. Claro. Bueno, sí, está bueno que vayan por ahí practicando. Bueno, a ver, volvemos a leer. ¿Tenés idea del lunes? ¿Quién lo da y...? El lunes ya es representación técnica. Eso ya es una representación reglamentaria, que tiene su reglamento. Creo que es como más libre, ¿no? Claro, sí. Uno si quiere después le puede poner acuarela, bla, bla, para representar con marcador, pintadas, etcétera. Pero después la representación técnica ya es más precisa, ya tiene reglamentaciones. Bueno, si ustedes pueden ir, no sé si ya estuvieron dibujando, practicando, no sé para cuándo va a estar programada la parte práctica que vamos a hacer. Pero por ahí, si ustedes se animan a ir dibujando algo, o un edificio que vean desde la ventana, o salir a dar una vuelta y dibujar algo, por ahí está bueno que por ahí les saquen una foto y lo suban a las historias y etiqueten a Sur y algo, y así todos vamos entrando y vamos viendo cómo van evolucionando. Y también está bueno que vayan guardando esas fotos para que de acá a 2 o 3 años tengan como comparación de cómo fueron evolucionando en el crecimiento de cómo ir perfeccionando el dibujo, la mano. Bueno, creo que es... Mati, con respecto a eso que decía el Matu, soy Eric de Surfado, recién me conecté hace un rato, pero recién puedo volver. Sí, reprogramamos porque el tiempo está inestable, justamente ayer se largó a llover a la tarde, no sé si los que están en Córdoba sabrán. Lo más probable es que lo hagamos la parte presencial, la parte práctica, digamos, en el lugar, en Ciudad Universitaria, el miércoles.